Hola alumnos, bienvenidos a esta clase de química. Conversemos un poco sobre entropía y energía libre de Gibbs. Explicaremos un poco con nuestra vida cotidiana. Atentos. Sabemos que las reacciones químicas implican un cambio de energía, pero ¿cómo y cuándo se producen esto? Pues sabemos, por nuestra propia experiencia, que un hielo se puede poner al interior de un recipiente que contiene un líquido y que el primero se fundirá, en este caso, lógicamente el hielo, produciendo que el líquido disminuya su temperatura. Ahora, esto ocurre de manera espontánea, ¿cierto? Pues resulta que casi todas las reacciones químicas exotérmicas son espontáneas en condiciones estándar claramente, 25 grados Celsius y a una atmósfera. Consideremos, por ejemplo, la formación del agua a partir de sus elementos de reacción, en el que ΔH es una cantidad negativa. Aquí nos podemos ver en este esquema que para producir 2 moles de agua necesitamos 2 moles de hidrógeno y 1 mol de oxígeno. Y esto se liberaría en este caso una energía de 571.6 kJ por mol. Ahora, para muchos cambios en la fase conocidos como la fusión del hielo que tiene su lugar espontáneamente a una atmósfera alrededor de 0 grados, el proceso es endotérmico. Tenemos una molécula de agua cambiando de estado físico de sólido a líquido con una entalpía de 6 kJ por mol. Tense en cuenta que en este momento la ecuación está positiva, es endotérmica. Si la ecuación está negativa, es exotérmica. Eso como repaso de las clases pasadas. Tomen en cuenta eso siempre para posibles preguntas. Ahora, ¿qué hizo Gilbert Newton? En este caso, determinó que cada sistema que se abandona a sí mismo con el tiempo cambia hacia una situación de máxima probabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, entendamos la espontaneidad y la reversibilidad. Tomemos en cuenta de manera, haciendo un paréntesis, que algo espontáneo es algo que sucede de inmediato y sin alguna estimulación aparente. Y la reversibilidad es la capacidad que tendría en este caso un objeto o una materia en volver al estado antes de la transformación. Básicamente podríamos utilizarlo de manera análoga a retroceder. Es una reversa en realidad. Pero ahora, aplicado a la química, es lo siguiente. Tenemos como enunciado que la congelación del agua es espontánea a temperaturas inferiores a 0 grados centígrados y no es espontánea a una temperatura mayor de 0 grados centígrados, mientras que la fusión del hielo es espontánea a una temperatura mayor de 0 grados centígrados y no es espontánea a una temperatura bajo 0 grados centígrados. En síntesis, y tomen nota de esto, espontáneos son aquellos procesos que ocurren de manera natural en una determinada dirección. Los no espontáneos son aquellos procesos que no ocurrirán de manera natural en una determinada dirección. Tomen en cuenta ya para diferenciar, no ocurrirán de manera natural. Reversibles, los que pueden ir y regresar de un lado a otro, o de un estado a otro, siguiendo el mismo camino, es decir, que pueden ir en ambas direcciones, o sea, cambiar de estado físico de uno a otro. El agua puede seguir siendo un ejemplo para este caso. Irreversibles son aquellos que ocurren en una dirección única, no pueden invertirse por más que se intente, o sea, ni siquiera en modo espontáneo. Por ejemplo, nosotros ya después de obtener sulfuro de hierro, que es la combinación del azufre con el hierro, más energía. En este caso, el sulfuro de hierro se convertiría en un compuesto totalmente transformado con un comportamiento químico diferente. Es decir, que en este caso habría que determinar qué pasaría para volver a tener los dos compuestos y analizar. Analice en casa este ejemplo. Lo discutimos en la clase presencial. Entropía y desorden. Aquí podemos ver moléculas de agua en diferentes estados físicos, sólido, líquido y gaseoso. Como nos damos cuenta, la conformación estructural es totalmente diferente. Entonces, el desorden u orden de un sistema puede ser tratado cuantitativamente en términos de una función determinada llamada entropía. Este se abrevia con la letra S. Hace muchos años, el matemático y físico alemán Rudolf Clausius
introdujo este concepto como medida de cuánta energía se dispersa en un proceso a una temperatura dada, entendiendo que, en general, cuando más probable es un estado, más al azar está la distribución de las moléculas. Quiere decir esto, mayor es la entropía. Distribución al azar quiere decir que es una distribución, en este caso, impredecible. Va ocurriendo a medida que las probabilidades aumentan. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras más probable es un estado, más al azar está la distribución de las moléculas. Entonces tendríamos que la variación, en este caso, de la entropía, es la sustracción de la entropía final menos la entropía inicial. Por ejemplo, un líquido tiene una entropía mayor que la del sólido del que procede. En un sólido, los átomos, moléculas o iones están fijos en una posición. En un líquido, estas partículas son libres para moverse de un lado a otro. ¿Qué quiere decir con esto? Que básicamente podríamos analizar que el comportamiento de este caso, dependiendo del estado físico, va a alterar su entropía. ¿Ok? Ahora, observa que la distancia en esta gráfica, la distancia entre las partículas aumenta en el estado líquido y disminuye en el estado sólido. Pues así el líquido tiene una estructura más aleatoria y el sólido más ordenada. Seguimos. Se trata de desordenado u ordenado, recuerden. De esta manera entonces tendríamos que un gas tiene una entropía mayor que la del líquido. O sea, obviamente, cuando se produce la evaporación, las partículas adquieren mayor libertad para desplazarse. Están distribuidas a través del recipiente, en este caso, como se ve en el esquema, pero en vez de permanecer restringidas en un pequeño volumen, se mantienen dispersas en todo el volumen del recipiente. Entonces se puede observar que la distancia entre las partículas es más grande en el estado gaseoso que en el estado líquido. Entonces podríamos con esto concluir que los gases podrían tener más entropía o mayor entropía que la del líquido, el de la que proviene. El aumento de la temperatura de una sustancia aumenta su entropía. Veamos el esquema. Aquí en el esquema estamos trabajando con agua y diferentes estados físicos del agua, en este caso sólido, líquido y gaseoso. Tenemos que al elevar la temperatura aumenta la energía cinética de las moléculas, átomos o iones y por lo tanto su libertad de movimiento. Aquí en esta ecuación se ve la variación de la entropía, que es igual al calor transferido en un sistema dividido entre la temperatura del sistema. Podemos ver de manera gráfica que la entropía aumenta respecto al aumento de la temperatura mientras va cambiando el agua su estado físico de sólido a gaseoso. Ahora, cuando la temperatura y la presión de un sistema son constantes, el calor transferido que corresponde a la variación de la entalpía. Así se da la expresión entonces que la variación de la entropía es igual a la variación de la entalpía entre la temperatura. ¿Se acuerdan del ejemplo en la página anterior? Bueno, de eso se trata. Ahora, la vaporización y la fusión de los líquidos ocurren a presión y temperatura constantes. Así el cambio de entropía para estos procesos sería la variación de la entropía en estado vapor sería igual a la entalpía del vapor sobre la temperatura, en este caso de toda la sustancia. Y la variación de la entropía en punto de fusión sería igual a la entalpía del punto de fusión sobre la temperatura, en este caso constante. Con esto tendríamos la formación de la segunda ley de la termodinámica, que se aplicaría en reacciones químicas. Ahora, ya después de lo estudiado hasta ahora, ¿qué relación nos permitiría determinar finalmente si un proceso ocurre en forma espontánea o no? Pues, la respuesta a esta cuestión es que, de alguna manera, se encuentra en la segunda ley termodinámica la situación indicada. En este caso, la entropía del universo aumenta en un proceso espontáneo y se mantiene constante en un proceso que se encuentra en equilibrio. Es decir, que un proceso espontáneo, teniendo en cuenta que el sistema y sus alrededores en un momento habrá
un aumento neto de la entropía, los procesos de equilibrio se mantendrían constantes. Tendríamos entonces una ecuación general, como la segunda ley de la termodinámica, que la variación de la entropía del universo es igual a la variación de la entropía de un sistema más la variación de la entropía del entorno. En resumen, y tomen nota de esto, el proceso espontáneo es aquel que la variación del universo sería mayor a cero. Por el contrario, el proceso no espontáneo, la variación de ese en realidad no es espontánea. Entropía en un proceso reversible. En este caso, hablemos de equilibrio. Si dispones agua caliente en un termo y lo cierras, ¿qué sucederá con la energía del sistema, del entorno y del universo? Pues las paredes del sistema empleado, el termo cerrado, impiden que el calor fluya a un lugar más frío, en este caso entorno. La energía y entropía total no cambia, en este caso se mantiene constante. Esta es la característica fundamental de un proceso reversible en el que la variación de la entropía del universo es igual a cero. Acuérdense de la primera clase cuando discutimos los diferentes tipos de sistemas. Recordemos que un sistema es la extracción de una fracción del universo cuya objetivo en este caso es ponerlo a estudio o someterlo a un estudio específico. Aquí se ve en esta tabla la estandarización de las entropías molares, ¿ok? Cada elemento tendría su entropía, ya están calculadas mediante investigaciones. El momento de los científicos resolver ciertas incógnitas recurren a esta tabla. Eso para que ustedes tengan una idea de dónde salen esas entropías molares estándares de una vez. O sea, las tienen en tablas, ya están tabuladas. Ahora, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Los elementos tienen entropías estándares distintas de cero. ¿Qué significa esto? Que para calcular el cambio de entropía estándar en una reacción se deben tener en cuenta tanto los elementos como los compuestos. Las entropías molares estándar de las sustancias puras, tanto elementos como compuestos, son siempre cantidades positivas. Los iones en disolución acuosa pueden tener valores negativos y esto es consecuencia de la forma arbitraria en la que se definen las entropías iónicas. Ahora, las entropías de sustancias de estructura parecida con el mismo estado físico generalmente aumentan respecto a la masa molar. Entonces, podrías adquirir la tabla siguiente, la tabla anterior, disculpen, y podrían constatar esto. Que generalmente con el aumento de la masa molar, la entropía estándar aumenta. Variación de la entropía en una reacción química. Un sistema químico desde el punto de vista termodinámico está formado por las sustancias que participan en la reacción. Recordemos además que la entropía es una función de estado, por lo cual la variación de la entropía es igual a la final menos la entropía inicial. Entonces, en este caso tenemos una fórmula general que la variación de la entropía en este caso podría resultar de la sumatoria de la variación de entropía de los productos menos la de los reactivos. Entonces, correspondería a la sumatoria de los reactivos y los productos y tanto N como M en este caso corresponden al número de moles de los productos y reactantes respectivamente. Considerando que el estado inicial del sistema está dado por los reactantes y al final los productos de la reacción, se podrá calcular el cambio o variación de la entropía en la reacción química, restando la sumatoria de las entropías molares estándar, las iniciales, a la de los productos, las finales. ¿Ok? Energía libre de Gibbs. La segunda ley de la termodinámica, como vimos recientemente, puede utilizarse para calcular si una reacción es espontánea a partir del conocimiento de la entropía del sistema y del entorno. William Gibbs fue quien introdujo esta nueva magnitud, la cual actualmente define la energía de Gibbs, que es simplemente la energía libre. No obstante, la energía libre de una sustancia, al igual que su entalpía y entropía, es una función de estado. Por ende, el delta G, que en este caso delta Gibbs, de una reacción depende solamente de la naturaleza de los productos y los reactivos, y a su vez de las condiciones, en este caso temperatura, presión atmosférica y concentración. Aquí en estos dos diagramas podríamos ver el comportamiento de la energía libre
y en una reacción espontánea, en una reacción no espontánea. Tenemos que, para el diagrama A, la energía libre de los productos es menor que la de los reactantes. Entonces, al ser el G del producto menor que el G del reactivo, menor que 0, el valor tiende a negativo. Entonces, se tiene que hablar en este caso, el proceso es espontáneo en el sentido directo. En el diagrama B, podemos ver que la energía libre de los productos es mayor que la de los reactantes. Al ser G de los productos mayor que el de los reactantes, el delta G es mayor que 0. En este caso da un valor positivo. Entonces, el proceso no es espontáneo en sentido directo. Entonces, cada vez que veamos un diagrama que tengan la energía libre mayor de los reactivos que lo de los productos, el proceso es espontáneo. Y en el que veamos que la energía de los productos es mayor a la energía de los reactivos, el proceso es no espontáneo. Observemos con detenimiento el siguiente planteamiento. La relación entre la energía de Gibbs, la entalpía y la entropía, y cómo se utiliza para predecir la espontaneidad de un proceso. Cuando una reacción química libera energía, el delta H del sistema, en este caso es el entorno, y el delta H del entorno, en este caso el que está recibiendo la energía, tendríamos entonces una ecuación que la energía, la variación de la entalpía siendo positiva sería igual a la variación de la entalpía siendo negativa. Entonces, considerando que la temperatura es constante, sabríamos que el delta S sería igual al delta Q del entorno sobre la temperatura. Recuerden que Q es el calor. Al aplicar la ecuación 1 en la ecuación 2, se tiene que la variación de la entropía sería igual a menos la variación de entalpía del sistema sobre la temperatura. Aplicando esta ecuación 3 a la expresión de la entropía del universo o total, tendríamos el siguiente planteamiento, que la variación de la entropía total sería igual a la variación del sistema, sumándole la fórmula anterior, que es la variación negativa en este caso de la entalpía sobre la temperatura. Al ordenar la ecuación 4 y simplificándola, empleado la multiplicación por T y menos 1, se obtiene que menos temperatura multiplicado por la variación de la entropía total sería igual a la variación de la entalpía del sistema menos la temperatura por la variación de la entropía del sistema. En este caso, podemos ver que se puede incluir una ecuación en otra y mientras más se va simplificando tendríamos llegado a una ecuación general en la cual delta G sería igual a la variación de la entalpía menos la temperatura del sistema por la variación de la entropía del sistema. Ahora, el T delta S representa el desorden del sistema cuando ocurre el cambio. Esta relación, conocida como la ecuación de Gibbs and Helmholtz, se puede observar que hay dos factores que tienden a hacer que la variación de la energía de Gibbs sea negativa y por lo tanto llevan a una reacción que sea espontánea. Y en resumen de todo lo narrado, tenemos este cuadro que es más importante. Tenemos que dos enunciados. Si la variación de la entalpía es menor a 0, las reacciones son exotérmicas y tienden a ser espontáneas en medida que contribuyen a un valor negativo de delta G. Y si delta H es menor a 0 y menos T delta S será una contribución negativa al delta G y las reacciones tendrían a ser en este caso espontáneas. Aquí tendremos un cuadro de resumen. Si el sistema tiene un delta G menor a 0, el proceso es espontáneo en sentido directo. ¿Ya? En este caso, pasaría lo mismo si la relación entre el T delta S sea mayor a 0 también. Ahora, si la variación de Gibbs es igual a 0 y el T delta S es igual a 0, se supone que el proceso está en equilibrio. Esta ecuación permite estimar la temperatura a la cual el proceso estaría en equilibrio. Si el delta de Gibbs es mayor a 0, es un proceso no espontáneo en el sentido directo, es espontáneo en dirección opuesta. Y por eso
el T delta S sería en este caso negativo, menor a 0. Ahora, si bien la ecuación de Gibbs and Helmholtz es válida para cualquier tipo de condiciones, solo se aplicaría en condiciones estándares, donde los gases están a una presión parcial de 1 atmósfera y los iones o moléculas en disolución están a una concentración de 1 mol. Ahora tenemos que la energía libre en condiciones estándar corresponde a valores medidos en condiciones establecidas, tales como estados físicos, sólidos, líquidos y puros, en gases a una atmósfera de presión, en disolución, la concentración de 1 mol por litro, elemento de valor a 0 por definición, y una temperatura de 25 grados centígrados. Y en ese caso se podrían formar diferentes experimentos para tener tabulada la energía libre estándar de formación de cada compuesto. Efecto de la temperatura. Hemos señalado que para sistemas con presión y temperaturas constantes, los valores de delta G indican que el delta G menor a 0 es un proceso espontáneo y el delta G mayor a 0 un proceso no espontáneo. Ahora, para que el proceso esté en estado de equilibrio, el delta H tiene que ser igual a T delta S. Pero, ¿qué sucedería si la temperatura de un sistema aumenta o disminuye? ¿Afectaría esto el cambio de la espontaneidad de un proceso? Pues miren, si aplicamos la ecuación dada anteriormente, la ecuación general, a temperaturas diferentes de 25 grados centígrados, solo se necesita cambiar el valor de T. Cuando la temperatura de un sistema en una reacción aumenta, el signo de delta GO variaría y por tanto, el sentido en el que la reacción avanza espontáneamente. Puede cambiar o no, pero dependiendo de los signos de delta H inicial y el delta S inicial. Las 4 situaciones posibles, deducidas de la ecuación de Gibbs. Ahora, se resumen de la siguiente manera. Tomen nota aquí. Aquí están 4 ejemplos de en qué condiciones el proceso sería exotérmico por aumento de entropía y que sean espontáneas a cualquier temperatura. A su derecha, en la esquina superior derecha, está un proceso endotérmico en aumento de la entropía y en este caso siendo espontánea a alta temperatura. Abajo, en la inferior izquierda, podemos ver un proceso exotérmico en el que se disminuye la entropía, que es espontánea a baja temperatura. Y en la inferior derecha, un proceso endotérmico en el que se disminuye la entropía, que es no espontánea a cualquier temperatura. Aquí se encuentra en este esquema el resumen de la predicción de espontaneidad de un proceso, siendo delta H o delta S positivo o negativo y con una ecuación ejemplo. Pueden tomar nota de esto en sus cuadernos. Bueno alumnos, y con esto nos despedimos. Hasta la próxima clase. Nos vemos.